Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora. Para nosotros es un privilegio muy grande poder llegar hasta sus hogares con tiempos de alabanza como los que hemos logrado compartir, y cada una de las partes de esta transmisión lo hacemos con el propósito de bendecir la vida de cada una de las familias y personas que nos escuchan. Bueno, hoy también tenemos para compartir un tema muy importante de las Sagradas Escrituras. La Biblia se convierte para nosotros en un manual que nos ayuda a tomar decisiones, a dirigir nuestra vida. Bueno, también de todas maneras la Biblia es el manual que nos acerca a Dios, que nos dice cómo es Dios y cómo quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos una relación con Él. Hoy quiero compartir un tema que se llama ¿qué hacer si se seca el arroyo? O sea, quiero hablarles un poco acerca del arroyo donde estuvo Elías. Entonces, ¿qué hizo Elías en ese tiempo cuando se secó su arroyo? ¿Y qué podría representar también para nosotros los arroyos y que en algún momento podrían secarse? Tal vez para alguien ya se le secó su arroyo, pero quiero compartir un poco acerca de ello. El pasaje que voy a usar es el de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, el capítulo 17. Ya ahí están todos pues en su sala pendiente de esta transmisión y seguramente tienen sus Biblias también, la van a abrir, van a subrayar sus Biblias. Bueno, yo quiero mostrarles a mí cómo está, entonces ahí está subrayada los párrafos o palabras que son como muy relevantes, entonces los tengo subrayados con el propósito de que cuando vuelvo a pasar leyendo por ahí, entonces pues voy a recordar que alguna vez Dios me habló algo específico a través de esa palabra. Así que entonces les invito pues a estar pendientes de ese párrafo. Quiero leerles un poco lo que dicen los primeros 7 versículos. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, o vive el Señor, en ese caso el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he dado orden a los cuervos que te sustenten allí, que te den allí de comer. Y él se fue conforme a la palabra del Señor, y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne en la mañana, y pan y carne en la tarde. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a estar basándonos en este pasaje y más adelante leeremos un poco a partir del verso número 8 y tal vez hasta el verso 16. Pero por el momento vamos a basar la reflexión en los primeros 7 versículos de Primera de Reyes, capítulo 17. Bueno, a manera introductoria quiero decirles que los arroyos son sinónimo de vida. Cuando usted se acerca a una quebrada, a un río, bueno, nosotros lo conocemos acá mucho como quebrada, o en ese caso ríos, arroyos, fuentes naturales, normalmente pues entendemos que hay vida, que hay árboles, que hay prado cerca, que hay muchas aves, que otras especies estarán ahí cerca de esas fuentes para alimentarse o para beber de sus aguas. Y las personas cuando vamos a comprar o cuando van a comprar una finca o a fabricar una casa, hacer una casa, quieren asegurarse que haya agua. Si logramos comprar una finca que tenga fuentes de agua, arroyos, ríos, quebradas cerca o que pasen por la finca o que nazcan, incluso algunas fincas tienen vertientes naturales que están dentro de sus propios predios. Entonces cuando una persona que quiere comprar finca, intenta que esa finca tenga aguas naturales que ojalá viertan en su propio predio, con el propósito de beneficiarse de las aguas que hay allí y que nadie le prohíba, digamos, el uso de las aguas, pues nacen en su finca. También, digamos, cuando la casa está construida cerca a una vertiente, a un arroyo de agua, a un río,
pues en las noches dormimos delicioso con el sonido de las aguas, también en las madrugadas, en las mañanas escuchamos el ruido de las aguas, el canto de las aves y es algo espectacular. Y por eso estaremos, digamos, como basados en este pensamiento para mirar cuál fue la vida que Dios quiso que Elías tuviera durante un tiempo que de alguna manera fue un tiempo de crisis. Pues bien, ese personaje particular, ese personaje, digamos, diferente a los otros profetas, porque Elías fue un profeta y muy diferente a los otros profetas, entonces fue llevado por Dios a ese arroyo y sustentado de manera también muy, muy particular por Dios en el lugar. Elías significa el Señor es mi Dios. Eso significa el nombre Elías, el Señor es mi Dios. Elías también es conocido como el profeta del fuego, porque hizo descender fuego del cielo. Entonces era muy diferente en su forma de profetizar, digamos que llevaba la palabra de manera muy contundente, la daba a reyes y a la persona que Dios se la enviara, y bueno, como sin anestesia. Entonces fue conocido como el profeta del fuego. Elías fue representado en el Nuevo Testamento por Juan el Bautista. Entonces las características de Juan el Bautista eran semejantes a las de Elías y se habla de que una similitud en la forma de actuar, digamos como la unción, el espíritu de Elías también era semejante al de Juan el Bautista o el de Juan el Bautista al de Elías. También Elías estará como uno de los dos testigos en el Apocalipsis. Cuando ustedes leen el Apocalipsis van a encontrar que en el último tiempo de la semana 70 de Daniel, digamos en los últimos 3 años y medio, habrá dos testigos y bueno, que estarán predicando, que estarán anunciando la palabra, intentarán matarlos, pero no lo harán y al final de la jornada se levantará alguien que los va a matar, pero Dios los va a resucitar. Y van a ascender otra vez, van a irse otra vez para el cielo. Entonces, en ese caso, Elías es uno de esos dos testigos que estarán allá. De pronto otro día diremos por qué Elías sí es y no otros en este caso. Quiero también comentarles que Elías, y todo esto que estoy haciendo para que cuando ya entremos al desarrollo tal como, o al desarrollo de la predicación como tal, entonces podamos tener claras algunas características del personaje del que estamos hablando. Entonces Elías vivió y profetizó en la época del rey Acab. Acab era un hombre idólatra que construyó muchos altares a Baal y a Asera en Israel, pues Dios le había dicho a Israel que no tendría que tener dioses ajenos, pero Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que era también pues muy idólatra, y hicieron equipo, hicieron una alianza, y a través de esta alianza llevaron a la nación judía a adorar a otros dioses, a hacer imágenes y adorar a otros dioses. Ellos persiguieron a los profetas de Dios, los persiguieron como para exterminarlos, seguramente mataron a muchos y a Elías también lo están persiguiendo y por eso él entra como en esta gran crisis y más adelante va a entrar en una crisis muy fuerte que tiene que depender muchísimo de Dios. Pero mientras perseguían a los profetas del Dios verdadero, ellos tenían 850 profetas que los sostenían con el presupuesto nacional. Pues era el rey y era la esposa del rey, entonces ellos determinaban a quién le daban el dinero, a quién le daban los subsidios, y era pues como muy semejante a nuestras épocas en algunos países también, ¿no? Que los gobernantes deciden a quién le entregan el dinero y muchas veces se lo entregan a la gente que realmente lo necesita, pero otras veces lo colocan en manos de personas ya muy adineradas y pues son las que son favorecidas con impuestos y con algunas prebendas o algunos subsidios del Estado. Pero en ese tiempo también este rey Acab y la esposa mataron a un hombre llamado Nabot, porque Nabot tenía una viña cerca al palacio presidencial y el rey la quería. Y le dijo a Nabot, véndeme tu viña. Y Nabot le dijo, no, que me guarde Jehová de vender, o el Señor de vender la viña, porque es la herencia de mi padre, así que no te la puedo vender. Y el rey estuvo triste. Jezabel hizo un plan para matar a Nabot y sencillamente lo mataron.
Esto, de alguna manera, lo que indica, lo que muestra, es la magnitud de la rudeza, de la violencia, de la crueldad de los gobiernos de ese tiempo, especialmente este tipo de gobiernos que estaban lejos de Dios, ese tipo de personas que estaban lejos de Dios. Entonces, y esa persona o esas personas eran, digamos, a las que Elías tiene que enfrentarse. Y yo quiero hacer una pregunta acá para desarrollar unos 3 punticos. La pregunta es, ¿qué aprendemos de Elías? Y seguramente tendremos muchas cosas que aprender del profeta Elías como tal, pero yo quiero que nos detengamos en algunas. La primera es que Elías fue al arroyo por orden de Dios. Está en los versículos 1 al 4 del pasaje que ya leímos. Entonces, la razón por la que Elías se desplaza de su lugar natural hacia el arroyo de Querit es porque Dios le ordenó. Cuando Elías dio la palabra que recibió de Dios al rey Acab, se desató una crisis de grandes proporciones. Entonces, por eso tiene que desplazarse al lugar que Dios le dice. Hay una palabra que está en el versículo número 2 y es la siguiente, una frase. Dios le dice, apártate de aquí, le dice a Elías, apártate de aquí, le dice el Señor, porque Dios conoce que la situación se va a poner muy difícil, muy complicada, pues cuando Elías da la palabra, proclama la palabra que Dios le ha dicho, que Dios le ha entregado a Elías para que le dé al rey, eso va a generar una crisis muy fuerte a nivel nacional. La economía se va a venir a pique. De hecho, digamos, muchas personas fracasaron, muchos fincarios, muchos empresarios agrícolas fracasaron porque no llovía y la lluvia se detuvo por 3 años y 6 meses. Es mucho tiempo, digamos, ninguna economía podría sostenerse frente a una crisis natural de proporciones tan gigantescas. Así que entonces también mucha gente iba a morir como consecuencia de la sequía, muchos animales, gente iría a entrar en quiebra. El mismo gobierno estaba en quiebra o entró en quiebra en ese caso porque no había recursos, las cosechas se perdieron por 3 años sin coger cosechas. Entonces, digamos que el hambre, la necesidad que vino fue muy grande y las autoridades gubernamentales culpaban a Elías de esa crisis tan grande. Por eso Dios tiene que decirle a Elías, apártate de aquí, apártate de este lugar, le dice en el versículo, bueno, es el versículo número 3, la primera parte. Y luego le dice, y escóndete. Dios le dice, escóndete en el arroyo. Y me llama la atención porque Dios puede decirle a Elías, escóndete, por ejemplo, en el desierto. En algunos casos, algunos personajes que tuvieron que huir, porque en ese tiempo la persecución al cristianismo o a los profetas de Dios en algunos casos era muy fuerte, como ahora en algunos países. Entonces Dios pudo decirle, bueno, escóndete en el desierto porque difícilmente te van a encontrar. Pero el desierto en ese caso tipifica la crisis, la escasez, la angustia, la necesidad, pero más bien lo envió al arroyo, que es sinónimo de vida, de abundancia, de tranquilidad. Elías podía ser arrullado en las noches con el sonido de las aguas y en las mañanas despertar con el canto de las aves y Dios estaría trayendo la provisión de su parte, de su bolsillo, por así decirlo, para sostener a este hombre en el proceso en el que Dios le había metido. Hay momentos cuando Dios determina, Dios decide que nos ausentemos, que nos aislemos de algunas situaciones, porque Él quiere preservar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra salud. Entonces Dios determina que mejor estemos un poco aislados y en ese caso, bueno, con Elías Dios implementó ese principio o esa metodología de decirle, bueno, apártate de aquí, vas a estar lejos de este lugar porque viene mucho peligro para tu vida. Y bueno, es como pues pensar un poco también qué nos puede decir esto a nosotros, ¿no? Y que estaba pensando, digamos, en el aislamiento que estamos viviendo este tiempo a nivel mundial, digamos, cómo pues puede servir para muchas personas, ha servido como una forma de preservar su salud, de preservar la vida, la integridad de la familia. Y por otro lado, ha servido también para que las entidades mundiales puedan ir desarrollando proyectos
efectos que van a afectar gravemente a la sociedad o a la raza humana a futuro. Pero esa es como la idea. Bueno, Dios, por una orden o por una situación del país, del gobierno de ese país de Israel, le dice a Elías: escóndete, ve al arroyo y quédate allí en ese lugar. Dice, y bueno, no, Elías sabe que está bajo la cobertura de Dios, así que no tiene problemas en obedecerle a Dios. Quiero que miremos dos detalles interesantes de esta historia. Hay muchos detalles, pero en este momento quiero que miremos dos de esos detalles. La primera es que Dios sustentó a Elías. Dios le trajo, dice: yo le he dado orden a los cuervos para que te den allí de comer y tú beberás del arroyo. Versículo número 4 dice: beberás del arroyo y yo he dado orden a los cuervos para que te den allí de comer. ¿Y qué? Pues entonces Elías tiene agua suficiente, aguas limpias, no contaminadas para beber. Pero no se va a sostener solo con agua, pues el profeta tuvo que estar meses en el arroyo. Pero Dios le envía a los cuervos que le traigan pan y carne. Entonces le trae carbohidratos y proteínas que, digamos, eran como los nutrientes esenciales para mantener la vida, y pues ahí tenía también el líquido, el agua. Entonces Dios sostiene a Elías, lo sustentó con las, digamos, cosas necesarias para preservar la vida. Los planes de Satanás, entonces, desde que Elías dio la palabra al rey, era quitar la vida a Elías. Era, digamos, ponerle fin a la vida de Elías. Digamos, son los planes también del sistema actualmente. Es quitar muchas vidas, es que haya muchas vidas que pasan a la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Eso no le interesa, digamos, al sistema actual del mundo, pero es quitar muchas vidas, es dañar hogares, economías, es sembrar destrucción y caos. Ese es el plan, digamos, de algunas entidades que están siguiendo postulados oscuros de las tinieblas contra la raza humana. Pero el propósito de Dios, dice, es de bien y no de mal. O sea que aunque haya caos, aunque haya desesperación, aunque haya muerte, aunque haya enfermedad, aunque haya fracasos económicos y muchos atentados de Satanás para acabar con la familia, con la economía, con la empresa. Imagínense que muchas personas han tenido que cerrar sus empresas y algunos de manera definitiva. Era el trabajo de todas sus vidas, de ellos y de sus familias, pero han tenido que cerrarlas. Otros han entrado en una crisis muy fuerte, de la cual se van a levantar seguramente con el tiempo y con mucho esfuerzo, otra vez, con mucho esfuerzo nuevamente, ya con una edad avanzada en algunos casos. Bueno, todo ello, digamos, no es algo que Dios diseña como tal, pero Dios lo permite en ese caso. Forma parte como de la voluntad permisiva de Dios. Pero yo quiero decirles, los planes de Dios son de bien y no de mal, es lo que dice el profeta Jeremías. La segunda parte que quería, o el segundo recurso que se ve acá dentro de esta primera parte de la enseñanza, es que Elías se adaptó no al sistema, sino al plan de Dios, no al sistema gubernamental como tal, sino a la voluntad de Dios se adaptó Elías. Hay que entender que en el arroyo no hay un hotel 5 estrellas donde Elías se va a alojar con buena cama, con buenas almohadas, con aire acondicionado y con todo lo que se necesita para vivir bien. No. Tampoco hay un restaurante a la carta donde Elías puede pedir, bueno, lo que quiera hoy, mañana, entonces cambia su menú, cambia lo que pide al restaurante. No, sencillamente es muy posible que la cama que usa Elías son hojas de árboles y la almohada que coloca para descansar su cabeza es sencillamente una piedra. Y el restaurante pues sencillamente lo traen los cuervos por la mañana, por la tarde vuelven y le traen, pero no le traen por la mañana una cosa, por la tarde otra cosa, le traen pan por la mañana y carne, y por la tarde le traen carne y pan. O sea, es la única variación que hay: carne y pan por la mañana, pan y carne por la tarde y agua. Eso es todo, y así pasaron varios meses.
Entonces, pero Elías se acopló a esa situación, dijo, bueno, si este es el propósito de Dios para mi vida, así estaré bien. No se desnutrió, pero tampoco entró en el desespero, en la angustia, no fue presa de la ansiedad, no comenzó a tener conflictos, estresado, a gritar, pues al fin no tenía quien gritar, pero es como lo que quiero tratar de decir, porque algunos cuando estamos pasando por estos periodos difíciles en la vida, entonces como que nos estresamos, entramos a tener un nivel de ansiedad muy grande y maltratamos y hacemos. Entonces, bueno, si aprendemos algo de Elías, aprenderíamos a adaptarnos a situaciones, porque en esas situaciones Dios va a estar para sustentarnos, para guardarnos y para hacer que nuestra vida se pueda perpetuar, continúe perpetuándose. Entonces, ¿qué haríamos frente a situaciones semejantes a nosotros? Es una pregunta que quiero dejar ahí en el ambiente. Dice, porque tal vez para algunos el arroyo ya no es, digamos, una fuente de agua, sino que podría estar representado en este tiempo, en estar por unos meses en casa, por unas semanas en casa. Tal vez el arroyo podría estar representado en compartir tiempo en familia y de buena forma. Acoplarnos a estar en casa, a compartir en familia y de buena forma. Tal vez eso podría representar el arroyo. Para otros el arroyo podría estar representado en la falta de ingresos, ¿cierto? Porque la empresa, el local, el negocio, la peluquería, el almacén, el taller, los buses no se van a movilizar. En fin, no hay producción, no hay, digamos, ingresos efectivos. Entonces eso podría estar representando para algunos, en ese caso, el arroyo. Pero bueno, la idea acá es que aunque haya alguna dificultad, podamos decirle al Señor, Señor, si este es para mí mi arroyo, si esta es tu voluntad, lo acepto con humildad, con paciencia, con resignación, hasta que tú decidas cambiar las cosas. En segundo lugar, quiero compartir de lo que aprendemos de Elías, es que Elías salió del arroyo por orden de Dios. Mire, entonces en primera instancia Elías entró al arroyo, o sea, se mudó a vivir en el arroyo porque Dios le ordenó eso. En segunda instancia salió del lugar, o sea, se estuvo en ese lugar hasta que Dios le dio la orden nuevamente de salir de ahí. Y esto pues obviamente nos puede enseñar a nosotros muchísimo. A partir del versículo número 7 dice la palabra de la siguiente manera. El verso número 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías no salió del arroyo porque se secó, o sea, no se fue de Querib porque se secó el arroyo, pues él sabía que Dios hacía brotar agua de la roca. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel viene por el desierto, Dios le dice a Moisés que le habla a la roca, y la roca, sencillamente de la roca sale un manantial de aguas limpia y fresca. Así que entonces Elías conoce eso, conoce a su Dios, no se va por eso, se va porque Dios le ordena. Otra vez, entonces, miren que no tenemos que movernos por las emociones o no tenemos que movernos por las circunstancias porque se acabó acá el recurso, porque no, tenemos que movernos cuando Dios nos da la orientación. Yo me imagino a Elías en ese arroyo, en ese campo solo, sus devocionales, su relación con Dios, su tiempo de intimidad con Dios, cómo está sensible para escuchar la voz de Dios, y si alguna cosa nos debe pasar en ese tiempo es sensibilizarnos a la voz de Dios y que los movimientos que hacemos los hagamos con base en lo que Dios nos diga. Entonces, definitivamente se secó el arroyo, pero Dios se mantiene fiel. Quiero anotar esa parte. El arroyo está seco, pero Dios se mantiene fiel. Elías pudo notar cómo el caudal gradualmente iba disminuyendo, pero su vista estaba firme en Dios, creyendo que Él estaba bajo el control del soberano creador o del soberano Dios, y por eso no tiene temor. Se mantiene allí, sabiendo que Dios está pendiente de cada detalle de sus hijos. Y me gustaría que tenga en cuenta eso. Si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, Dios no nos ha olvidado. Acuérdense, Isaías dice, si olvidara la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, pues aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, Elías sabía eso, Dios nunca se olvidaría de él, y por eso confió ciegamente en Dios.
tal vez has visto tus ahorros que han estado menguándose, ¿cierto? Los que tenían ahorros han visto que sus ahorros han comenzado a menguar poco a poco. Tal vez tienes tu empresa cerrada, tu negocio, tu local, tus buses no han salido, tus taxis tampoco están haciendo lo que normalmente hacían. Bueno, el trabajo que tenías tal vez lo has perdido temporalmente y otro de manera definitiva. Pero yo quiero decirles que Dios tiene la vida de sus hijos y todo lo que ellos poseen bajo control. Él sabe hasta dónde podemos soportar la crisis y cuando llega el momento de cambiar las circunstancias, Dios sabe perfectamente ello. Entonces, si es posible que haya una situación muy tensa, muy difícil y que no hay como soluciones a la puerta, no se ven las soluciones rápidamente, tal vez Dios quiera aquilatarnos, tal vez Dios quiera cambiar cosas en nosotros, quiera hacer cosas importantes en nosotros que a veces las creemos que no tienen sentido, pero para Dios y para la vida de salvación tienen mucho sentido, para la vida espiritual. Entonces, dejarles en mente eso. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender de Elías? Y tercero que quiero decirles que podemos aprender de Elías es que él fue a Sarepta. Sarepta significa refinamiento. Sarepta era una ciudad, digamos, que estaba en Sidón. Sidón era una franja marítima que era una pequeña nación, en ese momento se conoce como Líbano. Esa ciudad de Sarepta era muy pobre, por esa época era una ciudad, medianamente grande, pero muy pobre. Pero Dios decide enviar a Elías a ese lugar. Como no era un territorio judío, el profeta no esperaría que Dios lo enviara a ese lugar. Pero el profeta entiende que Dios está dispuesto a romper paradigmas con el propósito de desarrollar su plan. Acuérdense eso, Dios está dispuesto a romper paradigmas con el propósito de desarrollar su plan. No importa cómo hayan pasado las cosas antes, no importa cómo se hayan hecho las cosas gubernamental, empresarial o familiarmente antes, o también cómo tenemos nosotros en nuestra mente codificadas algunas cosas, pero Dios está en condiciones de romper esos paradigmas con el propósito de hacer o de llevar a cabo su plan. Dios tiene un plan para con la humanidad, se va a cumplir de todas maneras. El versículo número 8 dice así: vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y miren lo que dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, el problema para Dios pues realmente no existe. Lo que para nosotros es una cosa gigantesca, Dios lo resuelve así, rápidamente. Porque Dios dice, se secó el arroyo, listo, porque no ha llovido. Ajá, muy bien. Pero entonces le dice a Elías, vete, ya te tengo el plan B. O sea, Dios siempre cuando fracasa un plan, Dios tiene otro plan, y fracasa ese, Dios tiene otro, y otro, y otro, y otro. Así que entonces Dios le dice a Elías, ese plan ya se secó. Así que te vas a mover ahora para Sarepta, pero mi plan continúa. Y tal vez el profeta si le hubiera preguntado a Dios, ¿y por qué Sarepta? Y Dios le hubiera dicho, porque yo decidí que es a ese lugar. Y tal vez él le dice, ¿y por qué no a un lugar, a un territorio judío que estoy seguro y tranquilo, cerca a mi gente? Pero Dios le habría dicho, no, porque es el lugar que yo escogí, es Sarepta de Sidón, porque ahí hay un doble propósito. Entonces, yo quiero justamente decirles eso, que cuando el profeta llega a Sarepta de Sidón, tiene un doble propósito. Dios hace las cosas intencionalmente. Cuando ocurre algo en nuestra vida, Dios tiene un propósito para eso, no es una casualidad, no es como que Dios se descuidó y ocurrió una situación. Al llegar a Sarepta de Sidón, que es refinamiento o lugar de la prueba, entonces dice la palabra que hay dos propósitos. El primero es preservar la vida del profeta. O sea, Dios está buscando preservar la vida de su siervo. Él es su hijo. Y los siervos y los hijos de Dios vamos a ser preservados por Dios a menos que Dios determine ya el final de nuestra existencia, que ya el proyecto de Dios haya terminado para con nosotros en la tierra. Lo que Dios diseñó para nosotros. Es claro que el arroyo está seco y que los cuervos no volverán a traer alimento, pero no es lo único que Dios puede hacer para sustentar al siervo, a su profeta, en ese caso a Elías. El plan va a continuar aunque las circunstancias cambien.
Note eso. No importa cómo cambien las circunstancias. Dios no es circunstancial como nosotros. Dios tiene planes a largo plazo. Incluso algunos planes no alcanzan a desarrollarse en una generación. Hay planes de Dios que se van a desarrollar a través de las generaciones. Yo quiero decirle a los empresarios, tal vez su empresa va a ser mucho más grande en la próxima generación. Tal vez su iglesia, tal vez su grupo de conexión, no quiero decir con eso que se fresquee, que se cruce las manos y las piernas, que tranquilo, que no hay que afanarnos, no manejo esa mentalidad, pero sí digo que Dios hace planes a largo plazo, y por eso ese plan de Dios, aunque se seque el arroyo, va a continuar, y por eso prepara a la viuda y le dice, bueno, vas a alimentar a mi siervo. Entonces, hay algo importante que quiero hacer notar acá, y es que debemos entender que el tiempo del arroyo, de los cuervos, de la carne y del pan ha terminado. Ese tiempo de esos recursos terminó para Elías, pero ahora ha comenzado el tiempo de la harina y del aceite. Eso es lo que vamos a encontrar en este pasaje que estamos mirando, digamos a partir del verso 8. Vamos a encontrar que él llega a la casa de la viuda. Dice la palabra que él entró a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, encuentra en la puerta de la ciudad a una mujer viuda recogiendo leña. Y él le dice, te ruego, estoy en el versículo 10 ahora, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, verso 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hasta ahí la cosa está muy difícil, porque Elías pide lo que no hay. Por un lado pide agua y la sequía ya es muy grande, tal vez alrededor de unos 10, 12 meses han pasado ya desde que se decretó la sequía y comenzó hasta ese momento. Y Elías le está pidiendo agua a la viuda. Y también le está pidiendo pan, pues la escasez también es enorme en todo el territorio, pero bueno, es lo que Elías pide. Ella dice, listo, voy a traerte el agua. Y cuando él le dice, y tráeme también pan, entonces Elías dice, la viuda dice, pero no tengo pan. O sea, ella no ha entendido lo que Elías ya entendió, que aunque la provisión se acaba para el hombre, Dios no se ha quedado sin provisión todavía. Dios todavía tiene recursos, y creo que aquí la clave es entender, obtener la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando nos dice van a movilizarse de este lugar al otro, van a pasar de una dimensión a otra, y es entender cuándo termina la dimensión del arroyo y cuándo comienza la dimensión de Sarepta, cuándo termina la dimensión de la carne y el pan y cuándo comienza la dimensión de la harina y el aceite en la casa de la viuda. Pues que eso Dios es quien lo determina. Dios entonces tiene otros recursos, muchos recursos con que fondear, con que sacar adelante el proyecto de vida que tiene para usted y para mí. Pero lo va a hacer en la medida que nosotros logremos entender. Acuérdense, en este párrafo le dice, levántate y emprende, levántate y emprende de nuevo, porque el plan de Dios no ha terminado. Y entonces es como la palabra que quiero dejar también en su mente y en su corazón hoy. No importa cuál sea la adversidad por la cual estamos pasando, pero la palabra de Dios hoy nos dice así, levántate y emprende de nuevo. ¿En qué? No importa en qué, tal vez emprender de nuevo en familia, en relaciones intrafamiliares, tal vez emprender de nuevo en ese noviazgo que está en crisis, tal vez emprender de nuevo en la relación con sus hijos o con su esposo, o en la relación económica, en la relación empresarial, en la relación laboral. Levantarse y emprender de nuevo, tal vez en la relación con el grupo de conexión. ¿Qué es lo que está pasando por una crisis en este momento? Es importante identificar, por un lado, qué generó la crisis y cómo voy a paliar esa crisis, cómo la voy a resolver. Pero no nací para morir en esa crisis. Y es lo que entiende Elías. No nací para morir en el arroyo, tampoco nací para morir a manos de Jezabel, la esposa del rey Acab. Entonces, por eso sigue la voz de Dios.
El segundo propósito que encontramos dentro de este plan de Dios al mover a Elías hasta la casa de la viuda de Sarepta es que Dios quiere preservar la vida de otras personas. Primero era preservar la vida de Elías y por eso le dice a la viuda, dale de comer. Y Elías justamente va y pide de comer. Pero la segunda es preservar la vida de ellos. Miren ustedes los versículos 12 en adelante. El verso 12 dice así. Dice, ella le respondió, vive Jehová tu Dios, o el Señor en ese caso, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado, acuérdense, y miren eso, dice solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y una porción de aceite. Una porción, digamos que sería lo suficiente para mojar la harina y hacer un pan, a darle horma a un pan o a una pequeña torta, que sería la comida de ella y su hijo en ese día. Eso es todo lo que tengo, ella dijo, pero ella agrega algo más. Dice un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para comerlos y dejarnos morir. Eso es lo que el profeta encontró cuando llegó a la ciudad de Sarepta y a la casa de la viuda. Un pensamiento de muerte, no vamos más, hasta aquí llegamos. Yo quiero decirles, el plan de Satanás con la humanidad siempre será acabarla, siempre. Porque lo más parecido a Dios en toda la creación es el hombre. Dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya entiende por qué Satanás lo persigue tanto o la persigue tanto? Porque somos la imagen de Dios. Entonces, pero el propósito de Dios siempre será preservar. Juan 10:10 dice, el ladrón, haciendo referencia a Satanás, vino para hurtar, matar y destruir. Pero acuérdense, la última parte del texto dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Satanás va a querer acabar con la vida. Y eso logró calar en la mente de la viuda. O sea, la viuda dice, listo, es lo único que tenemos, lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Ahora, el versículo 12 da a entender que la viuda no tiene una relación cercana con el Dios de Elías, porque ella le dice, vive el Señor tu Dios. O sea, tu Dios, no es el Señor tuyo, no es el mío. Ella tiene sus propios señores, sus propios dioses. Y ella dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Y Elías dice, está bien, pero luego Elías también le da una palabra, porque el Señor ha dicho, él le dice, no temas. En el texto número 13 encontramos la segunda parte que dice, él le dijo, no temas o no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero, dice el profeta. Pero lo de resaltar acá es, no tengas temor. El temor se hace dueño de nosotros muchas veces y nos lleva al fracaso. El temor nos debilita, el temor baja las defensas, el temor hace tanto daño en nosotros. Por eso uno encuentra en ese caso cuando el profeta de Dios llega a la casa de la viuda, lo primero que le dice es, vamos a eliminar el temor. Y yo no sé si usted puede compartir con su familia durante estos días y decirle, vamos a eliminar el temor. Satanás no puede debilitarnos a través del temor. Satanás no puede manicruzarnos a través del temor. Elías se reinventó en esta situación porque él dice, no me dejaré ganar de la adversidad. Tengo que reiniciar mi vida y por eso es mudado a Sarepta de Sidón. Y luego el profeta le dice a la viuda, porque el Señor ha dicho. Entonces el profeta le declara una palabra en el versículo 14, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día. ¿Hasta cuándo estará Dios pendiente de nosotros? Hasta el día, dice, que sea necesario en este caso. Dice, hasta el día que Él haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta ese día Dios estará pendiente, le dijo el profeta a la viuda. Tranquila,
Dios tiene todo bajo control. En ese caso, tú, tu hijo y yo no moriremos hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y cuando ya haga llover sobre la tierra, pues entonces viene otra vez la abundancia y ya no hay necesidad, no hay problema. Esa es la palabra que Dios le declara. Acuérdense que cuando Jesús llega a los discípulos que están paniqueados en la barquita en medio de las olas agitadas, el Señor le dice a los discípulos: no teman. Tranquilos, confíen, estoy acá. Y entonces quiero dejarles también en mente que Dios está acá, que Dios está en medio nuestro. Él está ahí pendiente todo el tiempo. El Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo capítulo 28. Así que con nosotros está el Dios de Elías. Lo determinante es si nosotros logramos creerle como le creyó Elías y si estamos en la capacidad de seguir sus orientaciones, escuchar su voz y obedecerla. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre el que fracasa y el que no fracasa. O sea, nosotros no fuimos llamados para fracasar, fuimos llamados para mantenernos, claro. En la adversidad tal vez venga angustia, tristeza, algunas preocupaciones, pero todo eso lo podemos llevar a la cruz de Jesús. Y Jesús las tomará y las llevará en sus hombros. Acuérdense que dice: vengan todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y hallarán descanso para su alma. Es lo que dice el Señor también. Así que entonces es como la invitación. Yo quiero hoy garantizarles que no importa cuántos arroyos se hayan secado, qué cosas representan para usted el arroyo, los vea secos, los vea que ya no hay nada que hacer frente a esa situación, no importa cuántos, pero yo quiero garantizarles que mi Dios, el Dios de los cielos, está en capacidad de sacarnos bien hasta el final. Nos sacará bien, nos llevará bien, tendremos éxito, la victoria asegurada. Si hay unos meses de quietud, si hay un tiempo de improductividad, Dios siempre estará allí. Acuérdense, la viuda le dijo al profeta: listo, profeta, me pides agua, me pides pan, te voy a sostener. Pero sostener al profeta también generó provisión para la viuda. Dice el versículo 15, dice: entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió ella y su casa, o sea, su hijo, durante muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a través de Elías. Yo quiero decirles una cosa, estimados oyentes. Nosotros tenemos mínimo dos opciones. Una es escuchar todos los ruidos y lo que se da a través de los medios de comunicación, que a veces lo único que hacen es paniquear a la gente y generarle más caos. Y otra es escuchar a Dios, es leer la Biblia, la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene para nosotros. Esa es la segunda opción que tenemos. Yo quiero decirles que me voy por la segunda opción, la de leer la palabra y escuchar las promesas de Dios. El libro de Santiago, a manera de conclusión, quiero comentar lo siguiente. El libro de Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que estaba también triste, que también tenía iras, que tenía tentaciones, que tenía muchas luchas semejantes a las que nosotros tenemos en la actualidad. Pero se mantuvo firme en Dios, eso hizo la diferencia. Y también interesado en los proyectos de Dios y en la crisis de su pueblo. Dios siempre va a respaldar a los hombres y a las mujeres que se interesan, que no son egoístas para con sus cosas, o sea, las cosas que tienen, o con las personas. Por el contrario, que están pendientes de cuál es el propósito de Dios, de cuál es la voluntad de Dios para ellos, para sus familias y para la sociedad que les rodea. Entonces, cuando actuamos de esa manera, Dios estará en condiciones de fondear el proyecto, que no es nuestro proyecto, sino el de Dios. Entonces, a veces tenemos que morir a nuestros proyectos, aunque nos duela. A veces hay cosas que nos duele morir a ellas, pero si decidimos hacerlo, Dios va a estar de nuestro lado.
¿qué estás haciendo al ver que tu arroyo se seca? O sea, ¿qué haces cuando ves que las provisiones, las posibilidades están menguando? ¿Qué haces? Te desesperas, te angustias, gritas a la gente, tiras todo, rompes lo poco que queda. Es como interesante pensar en ello. Y yo quiero que oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. A ver, van a cerrar sus ojos conmigo, los que están ahí pendientes. Y le vamos a decir, ahora mismo entiendo que me has llevado de un lado a otro y que me has sacado, Señor, de mi comodidad para llevarme a un arroyo, tal vez representando lo que para Elías era la incomodidad de las piedras, la incomodidad de la brisa en las noches, del frío en las noches. Tal vez hay muchas cosas que podrían representar ello, y tal vez la escasez, no sé, pero ahora mismo te digo, Señor, que como Elías quiero confiar en ti. Yo no quiero confiar en mis fuerzas, no quiero confiar en mi empresa, en mis jefes, en mis patrones, en las circunstancias, en el sistema, en el gobierno, el alcalde, el gobernador, pero quiero confiar en Dios. Porque Dios es el Dios de toda carne, porque un presidente, un gobernador, un alcalde no podrá hacer nada a menos que Dios se lo permita. También podrían enfermarse, morir. La esperanza de la gente se acabaría si está fija en los hombres, si está puesta en los hombres, pero si confiamos en Dios, Dios es eterno. Por eso yo decido confiar en ti. No sé cuántos quieren decirle a Dios, Señor, yo decido confiar en ti, aunque mi arroyo amenace con secarse, aunque la empresa esté cerrada, aunque hayan situaciones de orden emocional que afectan mi vida, pero yo decido confiar en ti. Tú vas a traer la respuesta, tú vas a armar el plan B, tal vez ya lo tienes armado. Te ruego que me ayudes a escuchar, que afines mi oído, Señor, para que en el tiempo que estoy a solas contigo, yo pueda escuchar tu nueva orden, como el profeta escuchó la orden de mudarse a Sarepta de Sidón. Así yo también quiero escuchar tu nueva orden. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el paso que debo dar a partir de este momento? Pero yo quiero decirles, vamos a confiar en Dios. Dios es suficiente. Si pudo sostener a más de 600,000 personas en el desierto que no había agua, ni había ningún tipo de producción. Todos los días hacía que llegara maná y ellos se saciaban durante todo el día de maná, pero ni siquiera podían guardarlo. Así Dios está dispuesto a saciarnos. Y tal vez hay personas que ahora me escuchan y saben que estoy diciendo una gran verdad, que este tiempo de pandemia, de crisis, ha estado incluso mejor para muchas personas que han confiado en Dios y que han sido fieles con Dios. Ha sido mucho mejor que tiempos anteriores. Han sido tiempos en los que han comido más, en los que han estado más tranquilos, han disfrutado más en familia, han podido tener mejores devocionales, ha llegado la palabra fresca hasta sus casas. Ha sido un tiempo maravilloso también de Dios, un tiempo de arroyo fresco, un tiempo de bendición, de abundancia. Y para quien está en escasez, yo quiero decirle, es necesario visitar el arroyo y visitar Sarepta bajo la cobertura de Dios. Esta es mi orientación para cada familia hoy. Espero que sea de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que pronto podamos vernos nuevamente en nuestro gran anhelo. Pero yo quiero decirles, no estamos tan a la carrera porque no queremos reunirnos violando algunas normas. Estamos llegando a la casa de ustedes. La vida cristiana de ustedes, yo estoy seguro que no dependen de ir al templo o no. Va a depender de cómo estudian la palabra, de cómo oran, de cómo creen en Dios. Así que entonces queremos brindar mucha seguridad también a la iglesia y que todos podamos estar tranquilos, que tienen unos pastores que los aman, que los cuidan, que estamos pendientes de ustedes. Entendemos que ese es el papel que jugamos como siervos de Dios. Entonces, un abrazo para todos. Muchas bendiciones.